San Pedro. Nico, ¿cómo estás? Un gusto, como siempre. ¿Cómo andan? ¿Todo ¿Cómo bien? va, tocayo? ¿Todo bien? Todo bien, Me alegro. recuperándome del calor. Recuperándote, vos que para arrancar así, porque si bien siempre tu columna es sobre política internacional, algo que nos ataña, ¿no?, a todos, algo que nos viene tocando, vos estuviste presente, ayer nos contabas, antes de entrar, en Plaza de Mayo. Contanos cómo lo viviste, cómo se vivió. Fue una fiesta. Lo de ayer fue una fiesta. Mm, Como hace Popular. rato que no se veía. sí, Sin vallas. eso, el tema Con de esas las vallas hay que hacer una parrilla para los choris. Sí. Otros dijeron para encerrar al gato. Ah, para eso están las cárceles. Hay gato encerrado. Para eso están las Hay gato cárceles. encerrado. Ya hay demasiadas cárceles. Sí, no vale la pena. Parrillas faltan. Parrillas faltan. Y nos sacaron hasta el asado. Todo. Sí, Por nos eso. han sacado todo. No sé. Por eso, una buena analogía. Con el Bien. precio de la carne, la verdad que un asado hoy en día es un lujo. Como decía hoy, bueno, también no sé si pudiste estar, pero sí, seguramente vamos a ir comentando ambas asunciones. Lo que decía Axel hoy en su discurso de Asunción, que nos hicieron creer que tener un televisor, que tener un celular es un poco más que una fantasía, cuando hace 4 años atrás el consumo era claramente mucho más estandarizado y mucho más accesible. Ujú. Sí, bueno, es parte del lenguaje inclusive que usaron los funcionarios de Mauricio Macri durante estos 4 años de gobierno. Mm, No es nada nuevo, digamos. no. Es la forma en que lo ven. La mayoría popular o las mayorías populares no pueden tener acceso a un teléfono, a un televisor, a un aire acondicionado. Tienen que estar sumidas en la pobreza. Esa es su lógica. Y esa estigmatización después de, bueno, te quejas porque no llegas a fin de mes, pero te compras un celular, ¿no? Cuando claramente no tiene Sí, como si mucha relación. Como si quienes tienen menores ingresos no tienen el derecho a tener Claro. mejores condiciones de vida. Es una cosa Claro. descabellada, por lo menos para quienes creemos que No. necesitamos un mundo que sea más justo. Un laburante tiene que tener las mismas posibilidades de irse a tomar una cerveza si quiere después del trabajo que su patrón. Ujú. Eso está más que claro. Que Tal no cual. esté sucediendo es otra cosa. Pero sí, la verdad que sí. Lo mismo que escuchamos el tema, no, pero viven en un barrio carenciado, pero tienen DirecTV, te decían, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Sí, porque no tenían derecho a tener Claro, no, DirecTV. ¿cómo van a mirar? Viven Primero lo entre primero, 4 chapas, no pero tienen revocada la antena casa. DirecTV. es No el tenían filtro derecho a popular, tener sí. zapatillas No. ni nada, ¿viste? No. O sea, ¿cómo vas a hacer eso? No. No tienen Mi- para comer, Mickey pero toman Vainilla. vino. Mickey Vainilla, tal cual. Sí, sí, Bueno, sí, en sí. realidad lo que quería compartir o analizar con ustedes hoy tiene A que ver. ver con esto. A ver. Si bien no tiene que ver específicamente con alguna de las cosas que han pasado durante la semana, sí me parecía que explica esto de lo que vamos a charlar, de un montón de situaciones que se pueden analizar desde este prisma, digamos. Si no me equivoco, el 6 de diciembre, pero de 1904, o sea, estamos hablando hace 115 años, se daba a conocer en los Estados Unidos un famoso corolario. Estamos hablando del corolario de Theodore Roosevelt, una especie de tesis que terminó plagando este continente de intervenciones militares, de intervenciones económicas, jurídicas, de diferentes situaciones. Y paradójicamente, en este contexto, ese corolario en realidad es un pronunciamiento que hace Roosevelt en el año 1904, después de lo que fue la intervención de, en ese momento, el Imperio Británico, el Imperio Alemán y el Reino de Italia, que bloquearon navalmente a Venezuela entre los años 1902 y 1903 por una deuda que había contraído Venezuela, supuestamente con esos imperios. A raíz de eso es que se da a conocer este corolario. ¿Qué dice este corolario? Digo, para empezar a desglosar y empezar a poner esa lupa para analizar lo que pasa hoy en el continente. Lo que afirma es que cualquier país de nuestra América, cualquier país de este continente, de América Latina y el Caribe, que esté bajo la influencia norteamericana y que amenace o ponga en peligro los derechos y las propiedades de ciudadanos o de empresas norteamericanas, cualquier hecho de esta naturaleza obliga al gobierno de los Estados Unidos a intervenir en ese país para, entre unas comillas muy grandes, reordenar esa situación. Lo mismo de siempre. O sea, intervenir, militar, económica, en la forma que sea. Bajo esta lógica, durante esos años se implementó lo que se conoció
históricamente después como la doctrina o la teoría del gran garrote. Bajo esta teoría o bajo esta tesis o esta política en realidad diplomática, lo que se hizo fue decenas de intervenciones militares. Por ejemplo, el asesinato de Elías El Gaitán en Colombia. Bueno, pero eso no es directamente Estados Unidos como fuerza, pero sí derrocamientos como el de Jacobo Arbenz en Guatemala en el 54, lo que después se conoce a través de documentos desclasificados de la CIA, el golpe aquí en Argentina en el 76, el golpe Allende en el 73, el golpe a João Goulart en Brasil, un montón de intervenciones que estuvieron bajo esta lógica. Este corolario se da en el marco, o hay que comprenderlo en el marco de lo que se conoce como la doctrina Monroe, que incluso Donald Trump lo ha mencionado y lo ha citado en varias oportunidades, que si bien se le atribuye esta doctrina a James Monroe, que fue un presidente norteamericano, en realidad quien escribe esta doctrina, o quien es promotor de esta doctrina, es quien lo sucedió en el cargo, que es John Quincy Adams. Que recordamos la famosa frase, ¿no? América para los americanos. Esa es la síntesis, digamos. De hecho, de ahí también nace después lo que es el America First, el América primero, claro, que es una de las cosas que plantea Donald Trump en su asunción. Ahora, acá hay que aclarar una cosa, porque dice América para los americanos, pero la salvedad es que para ellos los americanos son ellos, los de América del Norte, los norteamericanos, no el resto. Claro, no existe. Y esto, en realidad, esta situación hay que complementarla, o hay que entenderla, en relación a algo que sucedió un tiempo atrás de estos hechos que estamos relatando, que tiene que ver con esta tesitura del destino manifiesto. No sé si lo habrán escuchado nombrar, pero quien primero plantea esta tesis, o esta tesis vendría a ser, fue el periodista John O'Sullivan, un periodista norteamericano, que escribe un artículo en su diario. El diario se llama Revisión Democrática, o se llamaba Revisión Democrática, y el artículo se llamaba Anexión. Bien. Bajo este artículo lo que hacía era justificar la anexión de diferentes territorios mexicanos. Estamos hablando de Texas, Baja California, California en realidad, varios estados, 8 estados si no me equivoco, que Estados Unidos le roba a México. Ahora, ¿qué es lo que dice este periodista John O'Sullivan? Lo que decía es que los Estados Unidos tienen la obligación divina, o el designio divino, una especie de cosa mesiánica, de llevar al resto del hemisferio, extender la libertad, la democracia y ayudar a las razas inferiores. Eso es lo que planteaba este periodista, que después fue tomado como una situación concreta. Esto hay que recordar que viene atado, o viene de la mano también, a lo que en su momento dijo George Washington, uno de los primeros presidentes norteamericanos, que intentaba distanciarse del colonialismo europeo, y que precisamente planteaba que América, en su territorio, el territorio, había que defenderlo del colonialismo europeo. Esa es una de las marcas distintivas del gobierno de George Washington. Y posteriormente lo que también plantearía, en este caso otro referente norteamericano, Thomas Jefferson, que planteaba que América tenía un hemisferio propio. Esto es precisamente porque comprendían la idea de América, todo el continente americano, como propio, y el gran dominio iba de la costa del Atlántico del continente americano hasta las costas del Pacífico, pero no las costas americanas, sino las del continente asiático. Todo ese espectro era el hemisferio que Thomas Jefferson creía que los Estados Unidos tenían como propio. Una idea mesiánica, podría decirse. Sí, era. A ver, corregime si en esto estoy equivocado, pero se me hace muy similar a una teoría que igual vendría después, ¿no? Que la propuso Adolf Hitler, que era la idea del espacio vital, ¿no? De Alemania, de expandirse, en la cual abarcaba sobre todo la Unión Soviética. Sí, puede ser. En realidad también ahí hay parte del anexionismo norteamericano de México.
esto de que lo hemos mencionado en algún otro programa del Mare Nostrum y considerar a toda Centroamérica y el Caribe como su mar trasero, digamos, su mar interior. Pero sí tiene que ver con eso. De hecho, la doctrina de seguridad nacional, o que los Estados Unidos digan tal país o tal país es un peligro para la seguridad nacional, como hizo con Venezuela Obama o como hizo con Nicaragua Donald Trump en el año pasado, que este año lo reafirma, es precisamente eso. Es decir, todo el continente americano es nuestro. Y aquello que ponga en peligro nuestro interés repercute sobre la seguridad nacional de los norteamericanos, de Estados Unidos. Bueno, la cuestión es, esta cuestión del designio divino, si uno se la pone a analizar y la analiza infinito, lo que decía O'Sullivan no es muy distinto de lo que dijo Luis Fernando Camacho, este golpista boliviano, cuando entra al Palacio Quemado con una Biblia que la apoya sobre una bandera boliviana dentro del Palacio Quemado. Esto un par de días antes de que Evo Morales renuncie, en realidad de que le hicieron el golpe, pero que decidiera renunciar para evitar un baño de sangre, etcétera, cosa que hemos charlado en programas anteriores. Sí. El punto es, esta Biblia que presenta Camacho y que está íntimamente ligada a la Biblia evangélica, que proviene de diferentes, se podría decir, sectas religiosas de los Estados Unidos, que considera precisamente a lo indígena, o vendría a ser a las culturas originarias, bueno, lo considera como pagano. Por consiguiente hay que evangelizarlo, hay que sacarlo del medio. También de ahí se explica la virulencia del golpe de Estado en Bolivia y de estos sectores reaccionarios contra la población indígena. Y acá se da algo que me interesaba como traer a colación. Enrique Dussel, no sé si lo conocen, es un argentino, un filósofo y teólogo argentino que está radicado hace mucho tiempo en México, que fue director de la UNAM, ha investigado bastante sobre la situación, y una de las cosas que retrataba en estos días era que, o consideraba esta situación de lo que pasa en Bolivia como un cristianismo fundamentalista, fanático, pero que educa la subjetividad para entrar en un mundo moderno donde ahora hay que trabajar, pero para lograr una cierta riqueza. Ahora, ¿qué pasa? Esa cierta riqueza está considerada como una gracia de Dios, esa cuestión de la riqueza. De ahí se explican no solamente lo que pasó en Bolivia, sino también inclusive algunos discursos que empieza a haber en otros países de la región. Otro podría ser el de Jair Bolsonaro en Brasil, que lo hemos charlado, tiene diferencias con su segundo, con el vicepresidente, que proviene de los militares, que vino a la asunción de Alberto Fernández, que tiene otra lógica, que viene desde otra lógica. Pero este tipo de fundamentalismo religioso o este tipo de religiones evangélicas tienen otra lógica a la que, si se quiere, tuvieron las dictaduras militares durante los 70 aquí en el continente, donde era una Biblia cristiana, que no era esta misma Biblia. Esta Biblia que plantean estos sectores evangélicos tiene más que ver con una Biblia pro-norteamericana, desterrar todo vestigio del indígena, muy ligada al capitalismo. ¿Tiene que ver con el tema del Nuevo Testamento o algo por el estilo o no? Son modificaciones. Claro. Los evangelistas tienen si no me equivoco, tienen es como una revisión de los evangelios. Bien. Sí. A diferencia de la Biblia del catolicismo. Sí, no, es distinto. Pero bueno, este escenario o este hecho particular ayuda a poder tener una lupa de análisis diferente para analizar lo que pasa en México, lo que pasa en Centroamérica, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Chile, lo que pasa en todo el continente. No solamente la cuestión religiosa, sino esta estructura desde su nacimiento de los Estados Unidos de tener a todo el continente en realidad como un dominio propio, o considerarlo un dominio propio. El mapa de esta situación se podría llegar a completar primero con los organismos internacionales post Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de los que surgieron del acuerdo de Bretton Woods, FMI, Banco Mundial, la propia OEA, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
en diferentes grados, pero que terminan articulando bajo los intereses de los norteamericanos. De hecho, el FMI siempre, el director es alguien norteamericano, Sí. y del Banco Mundial siempre es alguien europeo. Eso es un patrón que se dio históricamente desde su surgimiento. Y cómo articulan estos dos elementos, o estos organismos internacionales, junto con las cuestiones religiosas que empiezan a aparecer ahora, pero que antes fueron las cristianas o la lógica cristiana de erradicar al comunismo, un discurso que se repite. Y a esto, bueno, obviamente el funcionamiento de la OEA, la Organización de Estados Americanos, y la lógica de funcionamiento tuvo un impas durante algún tiempo cuando hubo gobiernos progresistas en la región, pero nuevamente con la llegada, con la retracción de los gobiernos populares, se vuelve a ver como Luis Almagro, el secretario general, que va a intentar reelegirse el año que viene y que ya hay una manifestación pública de Estados Unidos de que lo va a apoyar, da cuenta de esta situación, de este juego, y cómo ese organismo, por ejemplo, fue clave en la desestabilización en Bolivia, con la antelación de la investigación sobre las elecciones, que después no se puede demostrar que hubo fraude. De hecho, el informe final de la OEA no dice que hay un fraude en las elecciones, dice que hay algunas cosas, algunas irregularidades, pero no es un fraude. Bueno, Nico, perdona que te interrumpa. Justamente en el bloque anterior hablamos con Guillermo Castro, este investigador del CONICET, que nos decía que lo que fue el golpe de Bolivia es muy probable que haya tenido algo de injerencia el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Sí. Sí, lo habíamos mencionado en la vez anterior que vine. Sí. Ivanka Trump estuvo en Jujuy algunos meses antes del golpe. Vino con mucho dinero a hacer un aporte supuestamente para financiar, por un lado, organizaciones de mujeres, y por otro, de ayuda a mujeres, y por otro, para combatir el incendio en el Amazonas. Mirá. De hecho, se ve un video donde está Luis Fernando Camacho junto a Gerardo Morales, después en un avión de la Fuerza Aérea Argentina yendo a Bolivia. Bueno, eso seguramente será motivo en algún momento, quizá, de una investigación, Sí. para ver qué tipo de responsabilidad tuvo. Creo que la vez anterior que vine decía que el gobierno argentino supo 6 días antes, por lo menos, que iba a haber un levantamiento, Mirá. que es cuando Luis Fernando Camacho pide asilo Claro. al cónsul en Santa Cruz, y el cónsul de Santa Cruz le dice: no te puedo dar el asilo, tenés que pedirlo a La Paz. En todo caso, esto era por si el levantamiento fallaba. Bueno, el gobierno argentino ya sabía Todo digitado. que eso iba a pasar. De hecho, hay cables de la Cancillería boliviana, o del Consulado boliviano en Santa Cruz, que envían esa información aquí a Argentina, y de ahí es que creo que es Cohete a la Luna que saca esa información a la luz pública. Pero bueno, esta situación, a mí me interesaba, digamos, como para mencionar el rol de la OEA, esto que decía Raúl Roa García, quien fuera canciller, uno de los primeros cancilleres de la Revolución Cubana, de Fidel Castro, que en 1961, si no me equivoco, 60-61, en Costa Rica, 1960, en una cumbre de la OEA, dice, o menciona a la OEA, a esa organización, como el Ministerio de Colonias Norteamericanas. Después de eso se repite esa afirmación. Claro. Bien. Desde esa óptica, metiendo esos pequeños, o esas lupas que se podrían poner todas en filita como si fuese un lente, podemos explicar, o se puede comprender, lo que pasa en Colombia, lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en Perú, lo que pasa en Haití, lo que pasa en Honduras, lo que pasó aquí en Argentina durante el macrismo, lo que pasó en México con Peña Nieto. Sea de la forma que sea, el gobierno de los Estados Unidos siempre intenta condicionar o controlar a las economías, fundamentalmente, y a las líneas políticas o los direccionamientos políticos de los gobiernos de cada uno de los países del continente, ya sea a través de estos procesos de desestabilización, a través de la intervención militar directamente, como lo hizo en algún momento, o con la formación de militares, la Escuela de las Américas, años 70, golpes de Estado. Hoy por hoy ya no es la formación únicamente de militares, sino es la fuerza de seguridad también quien se forma con los norteamericanos, formación de jueces, fiscales y periodistas,
en congresos o en foros, no sé qué, de la zaraza en Estados Unidos, que van formateando una forma de comprender Para poner y una una línea. forma de actuar. Y sí. Eso es quien hoy es el ministro de Justicia brasileño, que fue quien encarceló a Luis A Lula. Ignacio Lula da Silva, Sí, que se me está yendo el apellido. cuando era juez. Sí, Eh, ya te digo. Bueno, el punto es, o el lawfare aquí en Argentina, la persecución a Cristina, Sí. la persecución a Rafael Correa, Mm. esa es la lógica, esa es una de las lógicas de guerra que está utilizando no solamente el aparato judicial, sino el aparato mediático para construir un imaginario respecto de X figura pública. Sergio Moro era. Sergio Moro. Eso, lo he mencionado en alguna otra oportunidad, está enmarcado dentro de lo que es la guerra de cuarta generación, una Sí. teoría incluso que es norteamericana de cómo operar en los diferentes escenarios. En todo este marco, digamos, a mí me parecía que era interesante como tratar de poner, de compartir estas lupas, como para que quien le interese analizar lo que pasa en alguno, intente poner alguno de estos prismas a la hora de analizar Bien. lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Brasil, lo que pasa en Bolivia, lo que pasa en cualquier parte del continente, que tiene mucho de esto. Hugo Chávez, citando precisamente a Simón Bolívar, decía: los Estados Unidos de Norteamérica parecen destinados por la providencia a plagar la América de miseria a nombre de la libertad. Y si uno toma esa frase y analiza todos los conflictos que hubo a lo largo de la historia del continente, siempre Estados Unidos tuvo que ver con esa situación. Sí, bajo esto, ¿no? Motivos o propósitos aparentemente siempre con un fin, como decís, de defender la democracia, en nombre de la libertad, y terminan gestando varios de los peores, no varios, los peores golpes de Estado y crímenes de humanidad que tuvimos en la región. Sí, sí, sin lugar a dudas, porque para los norteamericanos, en realidad, para esa lógica, somos un número. Claro. Es más, los estados, dentro de esta lógica de guerra de cuarta generación, los estados, como instituciones ordenadoras de la sociedad, molestan. Claro. Eso fue lo que, si se observa en Medio Oriente, es lo que hicieron con Libia, lo que intentaron hacer con Irak, lo que intentaron hacer En con Libia se Siria. destituye al presidente. Se ¿no? destituye, lo asesinan. Es un Se lo claro asesina. ejemplo de guerra de cuarta generación, donde el aparato mediático mundial funciona para estigmatizar a Gaddafi. La ley internacional no existe en ese caso. De hecho, el Consejo de Seguridad manda tropas para tratar de no sé qué. Rebeldes, supuestos Todo. rebeldes, que en realidad son estructuras paramilitares financiadas por los norteamericanos, como puede ser el Estado Islámico o Daesh, como sería en realidad hoy, que fueron financiados por Estados Unidos. De hecho, Hillary Clinton lo reconoce. Bueno, es un claro ejemplo de un tipo de guerra de cuarta generación donde funcionan estructuras paramilitares, medios de comunicación y poderes judiciales articulados, y una estigmatización sobre determinada que justifica después la barbarie. Claro. Lo que está como contrapuesto, creo que fue la última vez que vine que hablábamos de un continente por lo menos que se está disputando entre dos grandes vertientes, una que propone la guerra, que propone la muerte de la especie humana, que está asignada por esta lógica de producción capitalista, de consumo capitalista, que tiene un fin, o que en algún momento tiene que tener un fin, porque no te alcanza el planeta para solventar la necesidad de producción y de consumo a esos niveles. Por eso también se necesita que haya infraconsumo en algunos sectores y multiconsumo o mucho consumo en otros para poder sostenerlo. Y otro que propone otro tipo de lógica, más ligada también incluso a las comunidades originarias, que tienen otra concepción, otra forma de vinculación con la naturaleza. Con la tierra, claro. Sí, ellos no le dicen la tierra, le dicen territorio al lugar donde habitan, y es la Pachamama, la naturaleza. Con otra armonía, sí. De hecho, algunos pueblos originarios, creo que eran guatemaltecos, le decían Abya Yala a Sí. este continente, no era América Latina. América Latina es la expresión eurocéntrica, digamos, vendría a ser europea. Sí. Después José Martí le da una vuelta de rosca diciendo nuestra América, Nuestra América. A diferencia de la América norteamericana, esta es nuestra. Por contraposición. Sí. Bueno, Galeano habla mucho de, Claro.
los pueblos originarios, cómo nombraban, ¿no?, a las cosas y a las personas, ¿no?, de una forma, de una armonía total con la naturaleza, cosa que se desarrasó con todo eso. Y si se analiza el continente, exceptuando México con la llegada de Andrés Manuel López Obrador y Argentina con la llegada de Alberto Fernández, hay un escenario de, por lo menos en términos de gobiernos, complicado, digamos, gobiernos de mayoritariamente de expresión de derecha, exceptuando Venezuela, que sigue resistiendo. Bolivia era un caso que estaba de este lado, digamos, que con el golpe de Estado lo terminan. Hay que ver cómo se resuelve, lo decíamos la vez pasada, pero cambia el signo político momentáneamente. Uruguay, que se pierde en las elecciones y gana la derecha después de 15 años de gobierno del Frente Amplio. Muy parecido a lo del 2015 acá, lo que pasó en Uruguay. Muy exactamente. Entonces se da un escenario complejo en términos de institucionalidad del Estado. ¿Qué pasa? Alberto Fernández, creo que fue hace unos días antes de asumir, creo que fue el 5, antes de dar el gabinete, decía: siempre me preguntan si estoy estoy solo porque estoy rodeado de gobiernos de derecha. Y Alberto Fernández decía: no, estoy muy acompañado, precisamente porque los pueblos de esos lugares se están rebelando contra el sistema neoliberal, que lo que está trayendo es miseria, hambre, miseria, muerte, etcétera. Entonces acá se presenta uno de los grandes desafíos que me parece que va a haber en principio el año que viene, y esto lo dejo picando como para el año que viene seguir analizándolo, por lo menos cuando retomemos. Pero tanto el gobierno de Alberto Fernández como el de Andrés Manuel López Obrador en México van a ser claves para la rearticulación de ese proyecto que hubo hace no mucho tiempo, de esa década de gobiernos progresistas en la región. Hay que ver qué pasa en Colombia, cómo se resuelve el conflicto callejero que está habiendo. Lo mismo en Chile. Hay que ver qué pasa en Ecuador con Lenín Moreno. Hay que ver qué pasa en Brasil con Bolsonaro, que los niveles de rechazo a las políticas de Bolsonaro vienen cada vez siendo más grandes. Perú tiene una situación de gobernabilidad bastante compleja, lo analizábamos en algún programa, en la disputa entre el parlamento, fujimoristas, apristas, con el gobierno de Martín Vizcarra. Paraguay no está es uno de los países más desiguales en términos de repartición de la tierra, con una población mayoritariamente campesina. Hay que ver qué puede llegar a ser la derecha en Uruguay, hasta dónde puede llegar la derecha en Uruguay, hasta dónde no. Centroamérica es un polvorín, en la gran mayoría creo que exceptuando Cuba, el resto de los países tienen alguna cuestión así medio y México, ¿no?, muy compleja. Con AMLO. Por eso decía, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador van a ser claves. Bien. Y van a ser claves inclusive para que los norteamericanos no puedan incluso derrocar a Nicolás Maduro. Que al margen de que hasta ahora no pudieron hacerlo, por más que intentaron muchas veces, y que es diferente la situación porque el gobierno de Venezuela tiene el apoyo ruso, el apoyo chino, tiene otro componente en las fuerzas militares. La unión cívico-militar ahí es un factor clave para el sostenimiento de la democracia. De la democracia. O de Maduro. Sí, de la democracia como se la conoce hoy. Claro. Digamos, incluso en Venezuela tienen toda una cuestión de intentar romper con la burocracia del Estado, o por lo menos esa fue la lógica de Chávez al crear las misiones y grandes misiones, que rompía un poco con la lógica de los ministerios. Ante la burocracia de los ministerios creó las misiones, que era lo mismo pero por fuera del Estado, digamos, o paralelamente, digamos, tenía el Ministerio de Infraestructura y a la vez tenías la gran misión Vivienda Venezuela. Entonces, a través de la gran misión Vivienda Venezuela pasaban los recursos para hacer el financiamiento de las casas, no a través del ministerio tradicional, digamos. Bien. Tal cual. Y Nico, para ir cerrando un análisis que si bien lo venís haciendo no hace un buen rato y con mucha precisión, una conclusión final también de cara, como decís, al año que viene a seguir analizando. Creo que no hay mejor síntesis de lo que está pasando y de lo que puede llegar a venir que retomar palabras que ni más ni menos que las decía ni más ni menos que un argentino llamado Ernesto Guevara, conocido como el Che. Sí. Poco conocido. Que decía que no se puede confiar en el imperialismo ni tantito así. Por lo menos para el caso argentino, de hecho, una de las cosas que va a haber que sortear es la relación con China. Ese es uno de los grandes escollos en la relación con los norteamericanos.
va a haber que tener una cintura muy grande para poder seguir teniendo relación con los chinos, con los rusos, poder seguir teniendo relaciones con los norteamericanos, sin que esto genere conflictos que puedan multiplicar la desestabilización, la violencia, porque, como vimos inclusive en un caso muy cercano como fue el de Bolivia, no hay por más economía bien administrada que haya y por más crecimiento del país, lo que no perdonan los norteamericanos y los poderes concentrados es que ellos no tengan el poder. No que no les importa si la economía va bien o no, si hacen negocios o no hacen negocios. De hecho, durante el gobierno de Cristina, los sectores de poder en Argentina ganaron como nunca. Claro. Ganaron como nunca. Lo mismo la clase media que terminó matando a Macri, sí. Pero el punto son los sectores de poder, que son los dueños de los medios de comunicación, son muchos de los que influyen sobre los juzgados, sobre los jueces y fiscales, son los grandes empresarios, son los que los patrones de campo, sociedad rural, etcétera, etcétera. Recuerden el videíto que anduvo circulando de que iban a estar atentos al costado de la ruta. Cuidado. Bueno, Sí. Esos son los poderes fácticos reales de una economía, de un país. Bueno, precisamente el desafío es cómo sortear esas situaciones sin generar con un choque así a rajatabla, un enfrentamiento. De hecho, también el discurso de Alberto Fernández de la unidad y de abrazar a la mayoría de los argentinos tiene que ver con eso, con que, así como pasó en Bolivia, y que las fuerzas de seguridad, policía, gendarmería, prefectura, etcétera, y las fuerzas armadas son un factor clave. Por eso no derrocan a Maduro, porque no pueden meterse o quebrar esa estructura, esa lógica de unión cívico-militar, al margen de que aquí es muy diferente la lógica, pero sí va a haber que tener una cintura muy importante para tratar de sortear esas cuestiones que influyen a nivel geopolítico y que muchas veces aquí adentro, cuando se analiza la política doméstica argentina, no se las tiene en cuenta. Creo que ahora un poquito más se las ha empezado a tener en cuenta un poquito más que hace algunos años, pero va a haber que tener una cintura muy importante para no generar, sobre todo encontronazos con chinos y norteamericanos y rusos, que son los que hoy están teniendo una disputa concreta a nivel global, en todos lados. Habrá que estar alertas entonces. Y los retomaremos muy probablemente el próximo año con más novedades. Nico, te agradezco.